La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en particular el artículo que establece que el Estado será el encargado de definir la política de seguridad social. Todos los detalles los vamos a revisar junto a Josefina de la Fuente, que está ahí, como siempre, al pie de la convención. ¿Cómo estás, José? Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tengo el cuaderno lleno de apuntes porque hoy día se han aprobado muchísimos derechos muy importantes con muchos incisos, pero todos los incisos son muy relevantes para definir algunas cosas como por ejemplo en salud, en educación, en pensiones, en vivienda. Eso se ha estado aprobando el día de ayer y el día de hoy en la Comisión de Derechos Fundamentales. Son votaciones en particular, ya pasaron la etapa de la votación en general, ahora están votando en particular y por tanto lo que se aprueba estos días en esta etapa se envía al Pleno de la Convención Constitucional para que se pronuncien por primera vez, porque esta es recién la primera parte. Después sabemos que hay distintas vías, así que si se rechazan algunos artículos en el Pleno todavía hay posibilidades de que vuelvan a la Comisión. El Pleno para votar estos derechos de los que te voy a hablar a continuación no va a ser la semana siguiente, pero probablemente va a ser la semana subsiguiente. Partamos con el derecho a la seguridad social. Ayer se votó el de la vivienda, hoy se votó el derecho a la seguridad social, donde se incluye el tema de pensiones, pero por cierto que también hay otros derechos que están incluidos aquí. Establecen primero que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad y otros principios. Eso es un cambio importante, según decían los coordinadores de la comisión, porque ahora este sistema de seguridad social se rige por el principio de solidaridad, cambiando notoriamente del sistema anterior desde su punto de vista. Ahora, lo que ellos han hecho en este artículo es establecer estos principios generales, estos principios guías, pero dicen que el diseño específico y el funcionamiento del sistema lo tiene que definir el legislador, que aquí se establecen estos principios, además de solidaridad hay otros principios, pero por ejemplo ellos no van a decir qué actores están o no están en el sistema. Dicen, eso sí, dos cosas. Uno, que según lo que se aprobó el día de hoy, no se van a expropiar los ahorros previsionales de los trabajadores. Esto lo querían destacar a propósito de la polémica que se dio en semanas anteriores, y también dicen que no va a seguir existiendo un sistema que tenga solamente una capitalización individual y que se va a dejar atrás entonces esa lógica. Escuchemos lo que dijeron los coordinadores, César Valenzuela del Colectivo Socialista y Yanis Meneses de Movimientos Sociales, sobre cómo va a ser este nuevo sistema de seguridad social. No le van a quitar a las personas los fondos de pensiones, ni voluntarios ni obligatorios. Eso no es efectivo. Y dejar una norma de esa naturaleza es tan absurdo como si la Constitución política tuviese que decirle que el sillón que tiene en su casa, el televisor que tiene en su casa o el celular que tiene en el bolsillo es suyo. Hay una norma de propiedad que ya está aprobada, que es parte del borrador de nueva Constitución y que reconoce expresamente el derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes. Por lo tanto, es parte ya eso del patrimonio de las personas. El punto central en ese sentido, más allá de lo que ya hemos conversado, tiene que ver con el punto central de la AFP, que es la capitalización individual. Es decir, que cada uno se salva como puede. Ese principio, con el principio de solidaridad, queda atrás. Porque sí, nos necesitamos los unos a los otros, porque la sociedad somos un conjunto. Y sí, nos importa lo que le ocurra a los otros y a otras. Y en ese sentido, sí podríamos decir que la AFP en su esencia no seguiría, ¿no?, con esta idea central. Habían indicaciones que se votaron el día de hoy que hablaban, por ejemplo, que iba a ser un ente público estatal el que iba a administrar estos fondos, pero esas indicaciones se rechazaron y eso va en la línea, decían los coordinadores, con esta idea de que se establezcan los principios fundantes de este sistema de seguridad social, pero que no se establezca el detalle porque eso quedaría en manos del legislador. De todas maneras, hay convencionales de la derecha que consideran que no está correcto este artículo o básicamente que no lo satisface, sobre todo, por ejemplo, en este inciso que dice: el sistema de seguridad social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes. Dicen que este tema de prestaciones definidas, esa palabra definidas, podría poner en riesgo la propiedad de los trabajadores respecto a sus fondos de pensiones. Así lo explicó el convencional independiente de Renovación Nacional, Bernardo Fonten. Escuchemos sus palabras.
para que los trabajadores sean efectivamente dueños de sus ahorros previsionales, se tiene que cumplir que tiene que ser dueño. Si el Estado le pega un manotazo, tiene que pagarles el valor como indemnización. Y tercero, tienen que poder elegir administrador. Porque fíjense ustedes que si el administrador es estatal y es único y obligatorio estatal, el Estado también va a poder hacerse de esos fondos y hacer lo que quiera con ellos. Es esencial, a mí me parece, tranquilizar, dar certeza a la población y incorporar en la Constitución que los ahorros tienen que ser propiedad de los trabajadores. También estaba la discusión respecto si es que esta norma quedó muy general o no, si es que está bien o no que haya quedado como quedó. Algunos convencionales dicen que está bien que no se establezcan los detalles en la Constitución porque es una Constitución y que entonces toda la bajada de cómo va a ser este sistema, qué forma va a tener específicamente, está bien que quede en manos del legislador y que no quede establecido en la Carta Fundamental. Según el convencional, por ejemplo, del Frente Amplio, Fernando Atria, se establece que, claro, un sistema de capitalización individual solamente como está ahora tal cual no va a quedar, sino que por ejemplo podría haber un sistema mixto, que todo queda abierto, que eso se tiene que definir posteriormente y que ahora se establecen los principios fundantes como la solidaridad, que es muy relevante, decían los convencionales. Otros dicen que no es bueno que quede así de ambiguo según el punto de vista. Escuchemos lo que dijo el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, y también el convencional del colectivo del Apruebo, Felipe Arboe. Mi impresión, por ejemplo, es que lo que se aprobó excluiría un sistema de pura y solo capitalización individual. Pero no excluiría otras posibilidades. La Constitución no ha decidido que se van a expropiar los fondos de pensiones, como lo declaró con mucha propaganda un convencional de derecha. Tampoco ha decidido que es inconstitucional que haya al menos una parte del sistema de pensiones que funciona sobre la base de ahorro individual y que entonces es heredable. Todas esas decisiones no están en lo que llevamos de la Constitución y hasta donde yo he visto no tienen mucha posibilidad de ser aprobadas. La consagración de un conjunto de principios como universalidad, progresividad, etcétera, destinados a garantizar buen sistema de seguridad social a trabajadoras y trabajadores es muy positivo. Lo complejo es que se establece que la ley establecerá un sistema de seguridad social público. Ahora, será materia de interpretación si ese sistema de seguridad social tiene que ser único o pueden haber otros en paralelo. En consecuencia, cuando las constituciones establecen normas equívocas, dan lugar a interpretación y a incertidumbres que finalmente pueden terminar judicializadas. Ya, Mati, eso en cuanto al derecho a la seguridad social. También se votó el derecho a la salud y por tanto fue despachado al Pleno. También tiene varios incisos. El primero, por ejemplo, dice que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y su dimensión mental. Además, establece este artículo que va a haber un sistema nacional de salud que va a ser financiado a través de rentas generales de la nación y que adicionalmente se podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores. Lo que explicaba, por ejemplo, el vicepresidente Gaspar Domínguez, que en todo caso estaba hablándonos en su calidad de convencional del colectivo de Independientes No Neutrales y que es parte de esa Comisión de Derechos Fundamentales, es que todas estas cotizaciones irían a un mismo fondo, que no habrían cotizaciones que van a un fondo privado y otras a un fondo público, sino que se mancomunarían estableciendo un sistema solidario y que eso va en línea, dice él, con experiencias internacionales y también con recomendaciones que han entregado universidades aquí en el país. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente Gaspar Domínguez respecto de los principales aspectos que cambian en este nuevo artículo que se ha aprobado sobre el derecho a la salud. La salud actualmente en Chile se financia aproximadamente un tercio con cotizaciones, un tercio con las rentas del Estado que viene de impuestos y otras cuestiones, y el otro tercio del gasto bolsillo, es decir, la plata que viene del bolsillo de las personas que acceden a las prestaciones de salud. Entendemos que en este modelo de transición la gente va a seguir probablemente en algunos casos gastando plata de su bolsillo, el Estado va a seguir gastando plata en los impuestos, pero que el cambio más relevante es la concepción de que las cotizaciones se mancomunarán y se juntarán para de manera solidaria financiar las prestaciones. Y eso es un cambio muy relevante respecto a lo que tenemos actualmente, donde las cotizaciones de salud se utilizan como un seguro privado, como un seguro automóvil, donde cada persona paga su propio seguro. Aquí estamos entendiendo que cada persona contribuye a un sistema que funciona con lógica solidaria.
Bien, ahí parte de los puntos más importantes de este artículo, que al final también en su último inciso dice: los prestadores privados que están integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. Esos son parte de los incisos. En todo caso, este último que estaba mencionando, no sé si va a tener los 2/3 en el Pleno. Decían los convencionales que hay algunos incisos que está claro que van a tener un apoyo de los 103 votos, de los 103 convencionales, o sea, de 103 convencionales, perdón, pero que había otros que no estaban muy seguros, que iban a tener que conversar con los distintos colectivos para ver si es que se podían obtener los 2/3 en el Pleno. De todas maneras, ahí vamos a hacer una especie de declaración de cuáles son los procesos. Recién se está votando en particular en la Comisión de Derechos Fundamentales y por tanto no ha ido al Pleno en ninguna oportunidad ningún artículo de los derechos sociales. Así que se despacha al Pleno y cuando esté listo este informe, todavía queda educación, que lo están votando ahora, entonces lo vería el Pleno de la Convención Constitucional, lo tiene que votar en general y lo tienen que votar en particular. Si es que, por ejemplo, se rechaza en general, vuelve a la comisión, y si es que rechaza en particular, también puede volver a la comisión para que se hagan los ajustes. Y en general lo que hemos visto en estas tramitaciones es que los artículos que son muy importantes o controvertidos o polémicos, en general usan todas las etapas que tienen disponibles para que se corrijan, para que se puedan volver a redactar, se hagan algún tipo de precisión. Se escucha también la opinión de observadores externos o académicos, y si es que les parecen pertinentes hacer esos cambios, hacen esos cambios. Entonces, seguramente algunos artículos van a pasar al borrador de la nueva Constitución, seguramente otros también van a poder regresar para que se hagan las modificaciones que ellos consideren pertinentes, pero sin duda están muy expectantes respecto a cómo pueda quedar este informe en materia de derechos sociales, porque consideran que este tema puede ser un factor movilizador de la ciudadanía para que vote a prueba, dicen ellos, en el plebiscito de salida, porque son una de las demandas más sentidas de la ciudadanía y parte de lo que motivó este proceso constituyente, dicen algunos convencionales. Muy bien, Josefina, para la próxima semana se ve una semana intensa, no solamente en este tema, sino que se vienen muchísimos, pero claro, como tú dices, ese puede ser un buen incentivo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso y toda la próxima semana en que van a estar, bueno, más ajetreados todavía que de costumbre los convencionales. Muchas gracias. Nos vemos.